en mantenimiento. Osvaldo Morelli fue futbolista pues también, estuvo en Platense. ¿Cuál fue el recorrido antes de llegar a ser el técnico que es ahora, o al recorrido que ha tenido dentro del fútbol como estratega? Bueno, yo empiezo a los 15 años que voy a Platense, a Buenos Aires. Yo arranco de una provincia que se llama Las Parejas, en Santa Fe. Mis padres me dieron la posibilidad de solamente 15 años poder ir a jugar al fútbol profesional. Y ahí comenzó mi carrera, ¿no es cierto? En Platense estuve 12 años. En nuestra época no se cambiaba tanto de equipo, ¿no es cierto? Un jugador de fútbol duraba muchos años, ¿no es cierto?, en un plantel, y por eso a veces se sabían de memoria los planteles o los equipos. Jugué 12 años en Platense, después jugué dos años en Lanús, un año en Colegiales, y bueno, y ahí después tuve que dejar por un problema en la rodilla. ¿No? ¿A los cuántos años, profe, tuvo? A los 33 años. Empezó a los 15. Claro, empecé en divisiones menores, ¿no es cierto?, pero tuve la suerte que a los 16 ya jugué en primera. ¿Cuál era la diferencia con relación a esos años futbolísticos, con relación a estos actuales, donde un pibe de 15 años o de 13 años está destacando dentro del fútbol a nivel mundial? Al menos en las divisiones formativas que ahora son más ordenadas en Europa, en Sudamérica. Y con relación a ese año, ¿cómo era vivir en los inicios futbolísticos de un deportista? Bueno, primero, bueno, el desarraigo, ¿no es cierto?, de la familia, ¿no es cierto?, te cuesta un poquito, siendo tan joven, pero en mi vida estaba marcado que quería ser jugador de fútbol, ¿no es cierto? Yo siempre soñaba con ser jugador de fútbol. Papá y mamá no se metían también ahí y decían, hey, tienes que estudiar. Sí, pero jamás me cortaron la posibilidad de ser jugador, ¿no es cierto? Cuando surgió esta posibilidad de que Platense me quería comprar, no me cortaron la posibilidad de ir a jugar a Buenos Aires. Siempre con la condición que uno siguiera estudiando. ¿Un 10 clásico, Morelli? Yo era un volante de marca, un volante por el costado derecho, más que nada un 8. Antes el 8 no tenía a lo mejor la creatividad que tiene ahora. Antes era tal vez más soporte del 5, ¿no es cierto?, que era el hombre de contención. Más o menos tenía un poderío físico bastante importante, y entonces ahí surgió el apodo, ¿no es cierto? Me empezaron a decir Toro en esa época. Porque era fuerte, era un jugador aguerrido. Y bueno, comenzaron mis años allí, en la sexta división de Platense, y a los 16 años hubo en esa época un paro de profesionales, porque en esa época se estaba luchando por el estatuto del jugador, recién en Argentina, y los profesionales habían parado, y nosotros, como éramos juveniles, pudimos jugar en primera. A los 16 años. Y con la suerte que después que se solucionó ese paro, yo pude continuar jugando en primera con ellos, ¿no es cierto?, porque tuve la suerte de destacarme, y lo hice consecutivamente por 12 años en Platense. ¿Se ganaba dinero como ahora, profesor, o se jugaba también por la camiseta? Porque se ha perdido ese sentimiento del jugador de fútbol. Se ganaba, pero no lo que se gana ahora, ¿no es cierto? Vos jugabas porque sabías que a futuro podías tener un buen pasar, ¿no es cierto?, pero no tan inmediato como ahora. Allá tenía que ser jugador profesional ya 3, 4 años para poder hacer algo de dinero, y en cambio ahora con un buen año ya la cosa te cambia, ¿no es cierto? ¿Qué técnico lo marcó y qué compañeros tuvo en el Platense que usted recuerde o que hayan tenido recorrido en el fútbol argentino? Bueno, compañeros, un montón, a raíz de 12 años, ¿no es cierto?, tuve muchos. ¿Reconocidos dentro del fútbol sudamericano? Tal vez en el fútbol acá ecuatoriano ha venido José María Gatti, que estuvo en Cuenca, jugaba de marcador de punta o de volante. Él jugó muchísimos años en el Deportivo Cuenca y fue muy destacado, porque cada vez que yo iba a Cuenca me hablaban de él. Importantes, Tocali. Hugo Tocali. Hugo y el hermano, ¿no es cierto?, que los dos eran arqueros, Hugo Tocali, el que fue asistente de Peckerman. De Peckerman, exacto. Y actual director técnico ex Colo-Colo. Ex Colo-Colo, exacto. Ya, algunos equipos con ellos, importantes en Argentina. Biasuto, también un arquero de trayectoria que estuvo en Boca. Bueno, una serie de jugadores, ¿no es cierto?, que fueron muy importantes. Y como te dije al principio, antes no cambiabas de equipo tanto. Yo tuve tal vez alguna posibilidad de pasar a Estudiantes de La Plata, pero después el club no me dio la posibilidad de esa transferencia. Pero bueno, yo me sentía cómodo en el club. En ese momento nosotros, en el segundo año que yo empecé a jugar, ascendimos a Primera A, salimos campeones. Entonces estabas en Primera A y bueno,
estabas bien, ¿no es cierto? Entonces no tenías la necesidad de estar cambiando constantemente de equipo, ¿no? Ahora, yo digo, ¿no? En el fútbol argentino lo que se destaca siempre es la exportación de los jugadores. Yo veía un dato a nivel internacional, que Brasil y Argentina son los países a nivel de Sudamérica o a nivel mundial que exportan jugadores, es una barbaridad. En ese tiempo se exportaba jugadores, en el tiempo suyo cuando usted... Claro, pero no tanto Europa. No tanto Europa, además se manejaba Colombia. Colombia recibías muchos jugadores argentinos, un poco México, pero no tanto Europa. Muy poquitos fueron los jugadores, ¿no es cierto?, en la época esa, tal vez un poco más atrás, que fue Di Stéfano, que fueron algunos de ellos, sí. Sívori, pero en la época nuestra no era tanto el mercado europeo, sino más que nada el de Colombia, el de México, como te decía. ¿Un técnico que lo haya marcado, profe? Bueno, tuve varios. Yo tuve uno... Pero siempre hay uno que... Uno que fue muy importante, o sea, que me marcó mucho en la forma de manejarse con un plantel, sí. Y fue tal vez lo que yo más copié de él, que fue Vladislao Cap. Cap creo que dirigió también aquí en Ecuador, me parece, fue también seleccionado argentino, o sea, dirigió la selección argentina. Era una persona que llegaba mucho al jugador, tenía un buen diálogo, compartía muchísimo, y de él aprendí muchas cosas, ¿no es cierto? Como te digo, uno a veces cuando no es un jugador de 10 estrellas, sí, es de 5, tal vez presta más atención a las palabras de un entrenador, sí. Y se va puliendo más y va absorbiendo más todo eso. Vladislao Cap era uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que fue uno de los que más me ha marcado. El profesionalismo del jugador es importante. ¿En Argentina se tiene más grado profesional con relación al futbolista ecuatoriano o también hay a veces algunos baches que hay que trastocar, que mejorarlos, perdón? Yo creo que sí, porque el jugador se cuida más, se cuida mucho más porque sabe lo que representa ser jugador de fútbol. Allá hay infinidad de muchachos que quieren ser jugador de fútbol, como lo hemos dicho más de una vez, pero son muy pocos los que llegan, entonces se cuidan muchísimo y tratan de hacer las cosas bien. Una vez que ya son top, ya que llegaron arriba a un buen nivel, bueno, a lo mejor tal vez tienen algunas fisuras que no se cuidan tanto, pero al inicio sí, al inicio se cuidan terriblemente porque la exigencia es día a día, ¿no es cierto? Y tener que estar demostrando día a día, porque si no atrás tuyo viene otro que te hace un costado y pasa, ¿no? ¿A los cuántos años se retira Morelli del fútbol profesional? ¿30 años, 33 años? Tengo algunas referencias importantes. Sí, 33. 33 te decía, ya empecé a sentir un dolor en la rodilla, medianamente tenía un menisco roto y en la época nuestra operarse era quedar un poco rengo o esperar un año para volver a jugar. No es como ahora que con un láser te operan y a los 15 días estás nuevamente en actividad, como le pasó a Saritama hace pocos días. Entonces aguanté hasta donde pude, ya cuando vi que mi rodilla no daba más, que se me inflamaba, que me tenían que sacar líquido para que pueda jugar el próximo partido, entonces ya decidí dar un paso al costado. Dejé un par de meses la actividad del fútbol, me retiré, me puse un negocio de artículos del hogar, de línea blanca, pero después nuevamente el bichito empieza a picar, sí. y me decidí a hacer el curso de técnico. ¿Dónde lo hizo? Lo hice en el Senader, era un curso avalado por la AFA, sí. Era el único curso y el primero que se abría, ¿no es cierto?, de los cuales, te decía, Carlos Isquia estuvo en esa camada, el Chino Benítez, que también estuvo por acá, estuvo en esa camada. Estuvo en Quito, fue técnico de Boca, campeón de la Sudamericana. Exactamente. Bueno, éramos 60, inscritos fueron 200, después seleccionaron y quedaron 60 para hacer 2 cursos de 30. Bueno, y ahí comencé a hacer el curso de técnico, comencé a trabajar en las divisiones menores de Platense. O sea, usted aliado a Platense sentimentalmente y de trabajo también, ¿no? Es que vos en Argentina vas a Platense y yo soy medianamente un hijo de Platense. 12 años, te digo, viví y trabajé allí. Fui un jugador importante en los ascensos de Platense, fui un jugador importante en los descensos que peleó, porque peleó 2-3 años el descenso y lo pudimos sacar a flote. Entonces, quedó un buen recuerdo de mí, ¿no es cierto? Yo soy medianamente uno de los que más ha jugado en ese equipo. Platense fue el equipo donde jugó Carlos Alejandro Alfaro Moreno también. Sí, claro. Alfaro, nosotros estábamos dirigiendo la 7ª división con Topini. Enrique Topini fue un gran arquero de Platense y él dirigía. Y él empezó, cuando yo estaba haciendo el curso de técnico,
a darme la mano para que yo empiece a trabajar con él, ¿no es cierto? Y Alejandro era jugador de esa categoría. Luego pasó a Independiente y ya sabemos la historia, ¿no? Jugó la primera de Platense, después pasó a Independiente y tuvo en España, tuvo una trayectoria importante. Otro que estuvo en esa época en Platense fue Trezeguet, David Trezeguet. David Trezeguet. Lo tuvimos en las inferiores claro. Y siendo muy chiquito se fue a Europa, a Francia. Sí. Sí. Lo de Trezeguet, el papá se lo llevó a Francia, ¿no? Claro, David es vendido a Francia, jugaba en Platense, nosotros lo habíamos tenido ahí en las divisiones menores, y cuando el chico se va a Francia, el papá se va con él. Y da la casualidad que Trezeguet era el asistente de Salvador Daniele, ¿no es cierto? El papá del jugador. El papá de David Trezeguet. Claro, había sido jugador también. ¿Cómo nace la amistad con Daniele, con el gato Daniele? Fuimos compañeros de fútbol, jugamos, creo que él llegó a estar conmigo unos 5 años en Platense, fue arquero. Y ahí empezó una muy buena relación, siempre andábamos juntos. Y bueno, daba la casualidad que él tenía de asistente a Trezeguet y yo me voy a trabajar a Gimnasia de Esgrima de La Plata con un maestro como Carlos Timoteo Gribol. ¿Con Gribol estuvo trabajando? Sí, 2 años, aprendí muchísimo de él, es un maestro en la formación de jugadores, en la captación de talentos. Y medianamente, bueno, él me marcó también en esta parte, ¿no? Como ¿Qué te le pudo decía, sacar usted a Gribol, por ejemplo? Explíquenos qué de bueno le sacó a Carlos Timoteo Gribol, sí, o qué aprendió de él. Lo que él tenía era, le gustaba repetir mucho los trabajos para que un chico lo aprenda, ¿no es cierto? En este caso, ponele, hacía un trabajo defensivo y a lo mejor estaba una semana con el plantel trabajando en la parte defensiva exclusivamente unos movimientos. Se iba a la mitad de la cancha o a la delantera y manejaba así. No es, viste, como a veces uno hace un trabajito y le dedica media hora, 40 minutos y cambia y va a otro. No. Él decía que el trabajo hasta que no se aprendió y no sale a la perfección no lo podíamos cambiar. Y medianamente es verdad, porque vos en la repetición de gestos de pegada, en gestos de movimientos, aprendés muchísimo más. Tenés la plena seguridad que eso medianamente yo trato de pasárselo a nuestros jugadores, ¿no es cierto? Y más que nada cuando son jóvenes, que uno dice, bueno, este trabajo tiene que salir a la perfección, pero hay que repetirlo y repetirlo hasta que sale. Y sale. Entonces, Timoteo era uno de esos que le gustaba mucho insistir con un trabajo y hasta que salga. En el caso de Gabriel Perrone, que era es el yerno de él, era jovencito, también venía a mirar, a estar con nosotros en esa época. Y tuvo la personalidad luego, ¿no? Tuvo el aprendizaje también de Timoteo. Ahora, luego de lo de Timoteo Gribol lo llama el Salvador Daniele. Claro, se va Trezeguet a Francia y el papá se va con el hijo, era jovencito, no lo querían dejar solo, entonces queda un espacio con Salvador y él me llama, me dice si quería trabajar con él y encantado de la vida, ¿no es cierto? Era empezar a trabajar ya más en el profesionalismo, ¿no es cierto? Un poco más arriba. ¿Lo comprendió Gribol cuando le dijo, vea, profe, necesito irme? Perfectamente. Fue el que más me sugirió, sí, vaya. Aparte, también tenía una buena amistad con Salvador, entonces empezamos a trabajar en Atlanta. Atlanta estaba en Nacional B en esa época. Al año siguiente nos fuimos al Dosive de Mar del Plata, que sigue estando en el Nacional B. Claro. En Douglas High de Pergamino. Y en Douglas conocimos a un preparador físico que se llama Carlos Armúa, que trabajó en el Deportivo Quito. Él ya había estado aquí en Ecuador mucho tiempo antes y había tenido un buen pasar, ¿no es cierto? Era un buen preparador físico. Y cuando nosotros llegamos a Douglas, él se retiraba de Douglas. Pero tuvimos la suerte que a la semana nos llama y nos dice que había una posibilidad de venir al Deportivo Quito porque Arrue, que era un chileno que trabajó en el Deportivo Quito, se iba. O lo despedían por los malos resultados, también estaba algo de eso. Entonces nosotros no firmamos el contrato con Douglas High de Pergamino, que era del Nacional B, y decidimos venirnos a Ecuador. Y ahí comenzó nosotros en el año 98. Vinimos por 5 meses. Bueno, el gato habrá trabajado 7 u 8 en el país, yo ya llevo 16. 16 años. 16 años. Desde el 98. La experiencia en el Deportivo Quito, usted lo guarda en el corazón, al Deportivo Quito. Primero los colores que... representan a su San Lorenzo. Yo soy hincha de San Lorenzo y
y bueno, tenían los mismos colores, pero después fue el que nos abrió las puertas acá en Ecuador, ¿no es cierto? Y yo del Quito me he ido y he regresado 5 veces, ¿entendés? Me iba a dirigir técnico, otra vez me llamaba el Quito, me iba a dirigir el Tungurahua, otra vez me llamaba el Quito, fui a Macará, me llamaba el Quito, siempre iba y venía, ¿no es cierto? Pero con el Gato estuvimos 3 años, sí. Y después, bueno, yo ya, cuando él se va a Argentina, yo ya me largo solo, que empiezo a trabajar solo la primera vez en técnico universitario, después el Quito me llama para que trabaje yo solo, bueno, y ya empecé mi carrera, ¿no es cierto?, solo, pero la amistad con el Gato Daniele siempre existió, somos amigos, yo estuve en Buenos Aires ahora a fin de año, lo primero que hice es llamarlo, a ver cómo estaba. ¿Cómo está el Gato Daniele? Está bien, está dirigiendo Deportivo Morón, está tranquilo, está bien, bueno, pero mientras haya trabajo, como digo yo, todo va bien. Ahora, ya su estancia en el Quito, en ese campeonato del 98, donde obviamente pelearon y estuvieron en la liguilla, ¿no? Clasificamos, clasificamos casi siempre a las liguillas, sí, en el Deportivo Quito. ¿Qué le faltó, ¿viste?, para ganar algún campeonato? Y bueno, primero el presupuesto del Quito no era el de los mejores, ¿no es cierto?, en esa época. Claro. Y años posteriores exactamente lo mismo, porque en la era cuando estuvimos con el Gato, llegábamos ahí tercero o cuarto, pero no podíamos meter un segundo puesto. Nacional metía en esos años, que tenía una buena plantilla, Liga de Quito exactamente lo mismo, y Emelec. Eran los equipos que más estaban cerca del campeonato. Hay algunas imágenes importantes también de Osvaldo Morelli. Los compañeros del máster estarán poniéndolas también en cualquier momento. Más destacan las imágenes cuando estaba en Liga de Puerto Viejo, pero no sé si el equipo de producción nos preparó algo de Morelli cuando estuvo en el Deportivo Quito. Sí, perfecto, vamos a estar... Sí, obviamente están rodando las imágenes en estos momentos, ¿no?, de Osvaldo Morelli en su estancia en el Deportivo Quito. ¿Qué jugadores se destacaban? Bueno, ahí empezamos con Johnny Baldión, que era chico, claro, Fernando Saritama, el mismo Quinito Méndez. Jama. En esa época lo tenía Wilmer Jama como lateral izquierdo, Pietro Marcetti, lo tuve Marlon Ayoví. Teníamos una plantilla de jugadores interesante. En el arco todavía... Carlos Enríquez. Pero una buena plantilla, pero bueno, a veces le faltaba un poquito más para llegar a campeonato. ¿Usted ya estaba con Pichitelo en ese entonces? No. Estaba con Salvador Daniele todavía como asistente, ¿no? Sí, con Pichitelo empecé a trabajar el primer año en el Deportivo Quito, nos hicimos cargo en el 2007, claro, que ahí la directiva ya tiraba la toalla, no clasificaba, habían echado al técnico de ese momento y me llamaron a mí y fuimos con Rafael y lo clasificamos a la liguilla final. ¿Cómo nace la amistad con Pichitelo? Bueno, del Quito, ¿no es cierto? Claro, él llegó con el profe, ¿cómo se llamaba el...? Bueno, ya, ahora te digo. Llega al Deportivo Quito a trabajar el primer año y con Pedro Marcheta llega. Pedro Marcheta. Llega el primer año, bueno, y después ya él se queda, después vino al país y trabajó, creo, un poquito con Carlos Sevilla, pero después viene a coordinar las divisiones menores del Deportivo Quito. Y ahí empezamos a tener una relación ya un poco más cercana, compartíamos momentos, estructurábamos trabajos. Y sale la posibilidad de venir, de agarrar el Quito, y después al año siguiente, en el 2008, sale para venir a Liga de Puerto Viejo, que yo lo encuentro a Freddy Navia en Buenos Aires. Él había ido a buscar un técnico en ese momento, medianamente había llevado en carpeta mi nombre, y me ubican allá en Buenos Aires, me junto con él, pero yo tenía contrato un año más, yo el 2008 tenía contrato el 2008 con el Quito. Entonces mis palabras fueron de sinceridad. Mire, yo tengo contrato con el Quito para este año siguiente, el 2008. Lo único que me resta es llegar a Quito, hablar con la directiva y desprenderme, ¿no? Y así fue. Hablé con ellos se pusieron en contacto con Carlos Sevilla, que ese año también el Quito sale campeón. Sí, sale campeón. En el 2008. 2008. Carlos trae muchos jugadores que había tenido en Azogues. Arman un equipo nuevo, con muchos jugadores que había tenido el año anterior, y yo me vengo para Liga de Puerto Viejo con Rafael. Entonces le digo a Rafael, vamos a Puerto Viejo.
dice, pero digo, vamos. Yo digo, la persona que hablé me dio total confianza, le veo que es una persona sana, yo creo que la cosa va a funcionar. A ver, yo digo, ¿no? A veces el ser humano es un animal de costumbres, hay un dicho muy importante. Y también hay tantas diferencias entre la personalidad del ser humano. Sí. Usted es un hombre parco, tranquilo. Pichitel es una bomba de tiempo. Son de broma, lo digo. Sí, ha sido una bomba de tiempo, aunque ha mejorado ya con el transcurso, porque él no tiene pelos en la lengua para decir las cosas a cualquier persona. ¿Cómo supo manejar eso? Tal vez eso nos da el equilibrio, ¿no? Ya. Tal vez nos da el equilibrio, porque Rafael es impulsivo, le gusta, bueno, que se respeten las cosas que uno programa y todo eso, y a veces choca. Y no es que choca porque el beneficio tal vez lo quiera para él, sino para bienestar del grupo, del equipo, ¿no es cierto? Medianamente se maneja por eso. Pero muchas veces hemos hablado, le digo, mira Rafael, así, esto que lo otro, y ha cambiado muchísimo, porque antes era muy explosivo, tal vez la juventud también lo llevaba a ser así, y los años le va dando un poquito más de tranquilidad. Pero lo comprendo a Pichitelo, profe, porque aquí en Manabí o en Puerto Viejo, cuando llegaron en el 2008, habían cosas que no se hacían de la mejor forma, incluso hasta en el Quito. En el Quito tuvo algún problema con la prensa capitalina, sí, y tuvo algún problema también con cierto sector de la hinchada. Y acá en Puerto Viejo pasaba lo mismo. Por ejemplo, recuerdo que decía, no tenemos esto, no tenemos este otro, hay que ser ordenados. Y era comprensible también, ¿no? Sí, a veces cae mal esas cosas, ¿no es cierto? Pero es una forma de crecer, porque nosotros decimos, no es que uno exige para uno, como te dije recién, sino para que el equipo crezca, para que los jugadores crezcan, para que la institución crezca. Entonces uno pide, exige cosas que son fantasías ni cosas, son cosas puntuales que se necesitan realmente. Entonces, bueno, pero dentro de todo tuvimos la suerte, te vuelvo a repetir, de encontrar una persona como Freddy Navia, que medianamente accedía y nos daba la posibilidad de tener los materiales de trabajo y las cosas que se solicitaban. Así que bueno, ahí comenzó ese año que terminó bien, gracias a Dios, con un ascenso, y pudimos culminar, ¿no es cierto?, la idea de venir a Puerto Viejo, hacer una buena temporada y llevar este equipo a primera. Llega Morelli, llega Pichitelo a cambiar una realidad de la que siempre hemos estado acostumbrados acá en Puerto Viejo, la de ser ascensor, al menos este equipo, el equipo universitario Liga de Puerto Viejo, subir y bajar de categoría. Esa realidad la pudieron cambiar también, ¿no? Sí, y nos pasó lo mismo después, desgraciadamente. Fue un año difícil, ¿no es cierto?, por lo que hablabas antes, ¿no es cierto?, de los cambios que uno trataba de hacer. Tratar que el jugador realmente comprenda el sistema que queríamos nosotros, la forma de trabajar. Y gracias a Dios contamos con su apoyo, ¿no es cierto? Tuvimos un grupo bárbaro, un grupo importante de jugadores, de los cuales estuvo Cocacho, estuvo Gobeles, el mismo Pedro Corozo, que ahora es asistente. Es nuestro asistente, y por algo lo es, ¿no es cierto? Por buena gente. ¿Qué destaca de ese 2008, de ese grupo? Porque yo destaco, a ver, yo estuve de relacionador público en ese 2008. Sí. No tuve tanta experiencia, pero gracias a Liga de Puerto Viejo me catapulté, me fui reconociendo a nivel del periodismo. Yo destaco la unión de grupo. Ustedes tuvieron muchos inconvenientes. Inconvenientes no solamente en el aspecto futbolístico, la falta de paciencia de la gente, que aquí la gente es muy exigente y a pesar de que es más exigente, es muy resultadista y no va al escenario deportivo. ¿Qué destaca de ese grupo del 2008? La unión, se unió muchísimo, ese grupo se hizo fuerte. Y nosotros desde el principio dimos un mensaje que después Pichitelo te lo podrá corroborar, que apuntábamos a clasificar en la primera fase del campeonato. ¿Te acordás que ese año era dos etapas? Dos etapas y clasificaban 2 y 2. Nosotros apuntamos los cañones a clasificar. Y fuimos sinceros en decir que en la segunda parte, estando ya clasificado, el equipo iba a tener un bajón. Lo dijimos porque se iba a empezar a hacer una serie de trabajos para llegar a la final, para que nuevamente al final tenga el pico ascendente. Y ahí nos empezaron a tratar de mentiroso, que siempre pasa lo mismo, porque el equipo en la segunda fase no ganaba mucho, le costaba. Pero usted ya sabía lo que venía. Y se empezó medianamente a tratar mal a algunos jugadores, ¿no?, en ese aspecto. ¿Tuvieron algún inconveniente con la prensa, con cierto sector de la prensa? ¿No hablaban? Sí, bueno. ¿Recuerda usted que no hablaron, incluso en una rueda de prensa, yo recuerdo, Cocacho tuvo algún problema, alguna discusión, incluso casi
sentar a golpes con algún colega, pero ¿qué pasó? ¿Nos puede explicar? Bueno, simplemente, al escuchar, ¿no es cierto?, a veces algunos maltratos verbales, a veces que salían, ¿no es cierto?, de la prensa, el plantel decide no darle más prensa, ¿no es cierto?, no darle más nota a ciertos medios. Exacto, por eso te decía de la unión que tenía ese grupo. Entre ellos dijeron... Inostroza también, con Inostroza también pasó algo. Exactamente. Vienen y me dicen, profe, nosotros hemos decidido no dar más prensa. No fueron con todos, ¿no es cierto? Ustedes que estaban en una radio o están en una radio, no hubo ese inconveniente. Así es. Entonces nosotros nos tenemos que aliar a ellos, ¿no es cierto? Porque no era justo. Igualmente, si había algo que informar, lo hacíamos nosotros, ¿no? Y así pasaron un par de meses, que no se dio diálogo, recibimos críticas todas las críticas del mundo, pero medianamente cuando un grupo se hace unido, nosotros tenemos que ser parte de esa unión, y por eso se fortaleció muchísimo más. Y después la realidad nos da al final, cuando el equipo entra al cuadrangular final y empieza a tener el ascenso que habíamos dicho nosotros, y que iban 4 fechas y ya habíamos ascendido. Claro. Fue violento, ¿no es cierto? Claro. Algo que no hubo que sufrir casi nada. Ahora, profe, llega el 2008, suben de categoría, para irnos un poco por cuestión de tiempo, suben a la Serie A. La felicidad, yo recuerdo algún abrazo de Piscitello con usted, Piscitello hasta con lágrimas. Freddy Navia totalmente emocionado, se puso a correr la vuelta en la cancha, Hugo Vélez, Cocacho Macías. Habían jugadores importantes, y esa microsociedad entre Hugo Vélez y Cocacho Macías ya no ha existido en Liga de Puerto Viejo desde que se fue Hugo Vélez, obviamente. Sí, es verdad. Hicieron una sociedad hermosa, se entendían de maravilla, y Hugo Vélez ese año levantó muchísimo su nivel. Sí. Levantó muchísimo. Y como decís, llegamos a Primera A, un sueño para todos, ¿no es cierto?, importante, la ilusión de una ciudad, todo el mundo feliz, ¿no es cierto?, veíamos cómo la gente disfrutaba, y nosotros también, porque nosotros vivimos de eso, ¿no es cierto?, vivimos del aprecio de la gente, del cariño de la gente, y nos sentíamos muy bien. Y ahorita veo unas imágenes que, gracias al equipo de producción, gracias a don Camareta, a don Jimmy García, alias Harry Potter, que nos pasan las imágenes de Liga de Quito frente a Liga de Puerto Viejo, esa victoria contra Emelec en Guayaquil, y luego venir y ganarle al vicecampeón del mundo. Venía de jugar contra el Manchester United, ¿no? Y el estadio abarrotado. Qué triunfo, ¿no? Quedó gente afuera ese día. Contra Liga fue impresionante. La verdad que sí, es lindo. Qué hermoso es dirigir un partido y tener la suerte de ganarlo como lo ganamos, porque lo ganamos muy bien. Y como decías, con un equipo que venía de jugar cosas muy importantes, pero ahí estaba la Liga con todas sus ganas y toda su hombría para sacar ese partido adelante. Profe, luego fue cambiando el rumbo futbolístico, porque yo le echo las culpas al sistema de campeonato de ese 2009. Porque si el sistema de campeonato hubiera sido otro, quizás Liga de Puerto Viejo no bajaba. Sí, pasaron muchas cosas que uno se pone a analizar fríamente, ¿no es cierto? Y después decís, y tal vez pudo ser parte del descenso, porque nosotros ni pintábamos para el descenso. Medianamente le ganamos casi todos los equipos. Si vos te podés analizar, hemos ganado casi a todos. Al único que no pudimos ganar es al Manta y al Olmedo. Después le ganamos a todos. Y esa botella que cae en el estadio un día, que nos suspenden y nos hacen ir con Emelec a Machala, también marca, porque ahí cambia el rumbo de la clasificación a la zona. Y nos meten en una zona más poderosa. Porque la zona de Espoli, la zona de Técnico, Cuenca, donde estuvo el Manta, es una zona más liviana. Claro. ¿Entiendes? Entonces nosotros nos mandan a la zona más difícil, y así todos llegamos al último partido con vida. Con Barcelona. Llegamos al último partido con vida sabiendo que era tan difícil eso, pero no imposible. Tanto se habla de ese último partido con Barcelona, en el que Liga de Puerto Viejo perdió lamentablemente. Si Liga ganaba ese partido, se mantenía todavía en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Tanto se habla de que existió compromiso, de que sacó a tal o cual jugador, de que Morelli era el culpable. Y disculpe que le toque este tema, pero es bueno aclararlo. Hace poco usted tuvo un altercado con un colega de la prensa acá. Y digo, supuesto altercado. ¿Qué pasó con esas acusaciones o esas supuestas
también supuestos comentarios que van en contra de usted. Pasa que después que yo me fui de aquí de Puerto Viejo, bueno, se hacen comentarios como que yo había sacado a Hugo Vélez de ese partido, porque yo lo saqué faltando 20 minutos, pero todo lo que había pasado con Hugo Vélez anteriormente no lo saben, ¿no es cierto? Hugo Vélez había tenido problemas que había devuelto y antes del partido, durante el partido, en el entretiempo, y estaba deshidratado el jugador. En ese momento ustedes se lo pueden preguntar a Hugo, porque tiene la facilidad que Hugo es de acá, qué es lo que había pasado. Entonces dejaron, entre comillas, ahí la suspicacia de que uno lo había sacado porque me quería perder el partido en todo caso, o que había vendido un partido en todo caso. Simplemente yo pedí una aclaración de eso, pero molesta cuando uno pide una aclaración, porque decir las cosas es fácil, pero después, cuando te tienen que aclarar, no saben por qué, y bueno, ahí vienen los inconvenientes, ¿no? Le dijeron también que usted incluso... Después que yo le había regalado los jugadores a Freddy Navia, si yo cuando me fui el 5 de julio todavía ni existía, así es. Que yo le saco plata a los jugadores, bueno, un montón de cosas, que de yo ser mala gente, de ser un tipo que le gusta la polémica, con los testigos que tengo, puedo hacer un desastre. No me interesa, a mí no me interesa, simplemente sé de quién vino y nada más, ¿no es cierto? Lo dejo ahí y que Dios nos juzgue en todo caso, ¿no? En el 2010 también le tocó un campeonato duro de la B, ¿no? Y luego decidió irse. Sí, es que ya venía, viste, el malestar del descenso, ¿no es cierto? Habíamos descendido en el 2009, nosotros habíamos hablado con Freddy Navia que nos queríamos ir, él me dijo, no, vamos a seguir con este proyecto, y no era malo el proyecto, ¿no es cierto?, de seguir formando jugadores y que en algún futuro Liga de Puerto Viejo tenga jugadores propios totalmente, ¿no? Porque acá material hay de sobra, el Manaví, y sigo considerando que en algún momento se puede llegar a tener un equipo netamente de aquí de la zona, ¿no es cierto?, con algunos jugadores clave que puedas traer y nada más. Así que ya la cosa no venía bien y comenzamos ese año con algunos resultados dispares, ¿no es cierto?, pero ya no era buena la química con la gente, y entonces ahí donde le dijimos a Freddy Navia que ya esto había culminado y nos teníamos que ir. ¿Le dolió irse? Mucho, mucho. Se nos escaparon las lágrimas, ¿no es cierto?, el momento que nos despedíamos, ¿no? Con Freddy. Sí, totalmente. Porque, bueno, uno llega a querer, ¿no es cierto?, a este equipo, que todo el mundo te pregunta, ¿y por qué volvés? Pero el que ha estado acá sabe por qué vuelve, ¿no es cierto?, porque te da un sentimiento especial, se vive algo especial. Tal vez todo esto que despiertan ustedes como prensa, ¿viste?, no se vive en otro lado. Yo creo que se asemeja a Guayaquil, pero no más. Allá en Quito, ni que hablar, en Ambato, que he estado tantos años, ni que hablar. Vengo de Azogues, menos. ¿Es más fría la gente allá? Es más frío, sí, es más fría, es más tranquila. ¿No se vive con tanta pasión como acá? No se vive con tanta pasión, exactamente, no. Nosotros, te hablo del último equipo que estuve, en Azogues, ¿no es cierto?, antes que Liga pierda la categoría, y más de 300, 400, 500 personas como mucho iban al estadio, más no había, y solamente gritaban los goles, muy frío, ¿no? ¿Qué tiene Puerto Viejo, profesor? Puerto Viejo es una ciudad muy cálida, no somos la mejor ciudad del mundo, pero es una de las más queridas, nos falta mucho todavía, pero para el puertovejense, que es muy orgulloso de vivir acá, muchas veces yo me pregunto, ¿el extranjero qué le ve a Puerto Viejo? Bueno, yo te doy con sinceridad, Sí, la primera imagen decís, no te gusta, claro, porque ves baches por todos lados, todo el tránsito medio trabado, que se te cruza un carrito, que la bicicleta, que la moto, de entrada no, pero a medida que vos vas viviendo y vas conociendo a la gente de aquí, te das cuenta que es una gente totalmente distinta, abierta, te da mucho cariño. Yo lo decía en las entrevistas los primeros días que llegué, estuve 4 meses y medio en Azogues y no fui a comer con nadie. Acá hacía 2 días que estaba y ya había ido 4 veces a comer con distinta gente. Te invita, te llama, vamos, te llevan a todos lados, te abren la puerta de su casa. Es distinto. Hoy justamente un amigo taxista que me traía no me quería cobrar. Digo, señor, si usted vive de esto. Eso pasa aquí en Puerto Viejo.
eso pasa. Ahora hay otros que también no te quieren, ¿no es cierto? Claro. Te odian. Así como pero, se puede querer y amar, se exacto. puede odiar. Hay otros que no te quieren, claro. pero bueno, esto es así. El ser humano tenemos eso, ¿no es cierto? Hay quienes le caes bien y hay quienes no. Liga de Puerto Viejo está en una situación complicada. El año pasado ya sabemos lo que pasó, irresponsabilidad, mediocridad dirigencial, muchos asuntos que lamentablemente terminaron porque este equipo se vaya a la catástrofe deportiva. ¿Por qué viene usted al ascenso? Pues si estaba bien en la Serie B, lo quería el Olmedo de Riobamba, había una buena promesa económica. ¿Por qué al ascenso? Bueno, lo de Olmedo surge después que yo ya había dado mi palabra y como cuando yo doy la palabra, la respeto. Hablo con Bruno Poggi y me dice que él está firme, que va a seguir sea como sea en esta institución, entonces le digo, bueno, está bien, me quedo. Yo llego de Argentina un lunes a la noche, a las 12 de la noche, lunes 16 de enero, y el martes 17 ya me llamó Rafael Pisitelo con Bruno Poggi para invitarme a venir a hablar. O sea, no me dieron tiempo a nada. Entonces, tampoco me hice rogar, le dije, listo, voy para allá. El otro día ya vine aquí. Y arreglaron. Y 10 minutos y arreglé. Porque le vi también la misma gana que le vi en ese momento a Freddy Navia de hacer las cosas bien, de pelear por este equipo, de darle una mano. Y yo medianamente sé que le di alegría al equipo, lo ascendimos a la A, pero también le di tristeza por lo descendimos. Entonces me creo con la obligación, la necesidad, las ganas de estar nuevamente peleando para ascender este equipo. Es muy prematuro decirlo, Liga va a clasificar o Liga va a estar en la Serie B. El objetivo es ese, estar en la Serie B para comenzar un proceso, un verdadero proceso deportivo, al menos acá en Manaví con Liga de Puerto Viejo. Sí. ¿Hay equipo para llegar a la Serie B del fútbol ecuatoriano? Sabiendo desde que ya se arregló en las últimas horas con Víctor Valle también. Ya. Yo creo que sí, porque ¿sabes lo que más a mí me alentó a estar aquí? Llamó Cocacho que quería estar. Manuel Mendoza, que venía de Liga Quito, quería estar. Cusumbo Valle, que ahora está, pero no solamente ahora habló Cusumbo. Cusumbo hemos hablado hace rato y él me decía que se quería venir, que se quería venir. Ya está arreglado. Jugadores que tuve en Azogue, ponerle en el caso de Conrado, me dijo, profe, si usted va, yo quiero ir allá. Y son buenos jugadores. Entonces yo veía que Nexar Delgado. Claro, gran jugador. Gran jugador. Y yo digo, pucha, con estos jugadores podemos hacer algo importante, ¿entendés? Hay que tener paciencia, profe. Porque ellos saben lo que es Puerto Viejo. Ellos saben si ellos ascienden, el año que viene están en una buena vidriera. Apuestan a eso, apuestan a futuro. Porque acá en el ascenso no se gana grandes sueldos, pero sí apuestan al año que viene, al ascenso, y entonces ahí donde nuevamente se le abre la parte laboral, ¿no es cierto? O quedarse en este equipo que puede ser... Falta futbolísticamente, porque he visto jugar, vi un partido completo de Liga de Puerto Viejo, el que perdieron frente a Grecia de Chone. No puedo hablar del resto porque no los he visto. Sí. Le falta todavía esa unión, fortificación futbolística. Usted todavía no tiene el equipo titular, pero es normal que existan estas incongruencias futbolísticas o de posiciones. Cuando hay esta clase de compromisos amistosos donde hay que corregir, pues no hay que desesperar tampoco tanto, ¿no? La gente no se tiene que desesperar. No, pero aparte yo prefiero, y lo hablábamos con Bruno Poggi, lo hablábamos con Rafael, con Pedro Corozo, que es preferible que ahora notemos los defectos, los errores, y no que le ganemos a todo y nos vamos convencidos que tenemos un equipo bárbaro y después nos pegamos contra la pared en el primer partido. Prefiero que ocurran estas cosas, que no es catastrófico, pero sí te da a que vos puedas modificar, corregir, tratar de estructurar de otra forma para encarar este torneo, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta que, por lo que veo y que escucho, la zona más difícil tal vez sea la de acá, porque acá nos van a querer voltear como sea. ¿Por qué? Porque los demás equipos se han llenado tal vez de jugadores que han pasado por Liga de Puerto Viejo, otros que han querido venir a la Liga de Puerto Viejo y no han podido venir y también le queda un poquito la vena hinchada. Sí. Entonces, todo eso va a desfogarse el día que nos toque enfrentarlo. Pero no importa, yo digo, si nosotros superamos todo eso, vamos a tener un mejor fogueo y vamos a llegar a la segunda fase del campeonato ya con un fogueo un poco más exigente. Ahora, si todo es fácil y llegas muy fácil, después te complica. A medida que vas pasando instancias o etapas, se te va a ir complicando. ¿Les ha cumplido la dirigencia comandada por Bruno Poggi? ¿Les ha cumplido a los jugadores las promesas que le han hecho? ¿Lo han... Sí, bueno, los problemas que están, ¿no es cierto?, lo saben todo el mundo y nosotros no somos ajenos, pero hasta ahora todo lo que le ha prometido,
tanto a nosotros como cuerpo técnico y a los jugadores, ha estado cumpliéndolo, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho un contrato chico, pero pensando con el objetivo final, y es ahí donde pusimos tal vez un premio que nos represente todo lo que no podemos ganar a lo mejor durante el año. Por eso apostamos al objetivo. Y como tenemos la confianza de que lo vamos a lograr y que podemos llegar, bueno, vamos allá, a donde está la plata más grande, ¿no? Bueno, faltan pocos minutos ya para concluir la programación de Más Allá del Deporte. El mensaje principal para la gente de Manabí, ese mensaje que quizás quiere escuchar todo hincha, vamos a clasificar, no se puede decir y prometer todavía. El trabajo se lo promete siempre y es el trabajo diario que tienen que hacerlo en el aspecto futbolístico. ¿Qué le pide o el mensaje que le quiere dar a la gente de Manabí, profe? Bueno, lo mismo que dijimos el primer día. Yo la primera vez que dirijo ascenso, pero las referencias que es muy difícil. Es un torneo sumamente difícil. Tener la paciencia, la están teniendo, porque la gente, gracias a Dios, está teniendo la paciencia. A ustedes, los periodistas, también le pedimos su colaboración en el aporte de nombres y todo, y lo han hecho, ¿no es cierto? Porque nos han llegado sugerencias de uno y de otro muchacho. Y el apoyo que vamos a necesitar cuando comience este campeonato, ¿no es cierto? Es indudable que Liga de Puerto Viejo tiene una masa de hinchas importante, pero tiene que ir. Sí, el hincha habla mucho a la radio, qué sé yo, pero a veces le cuesta ir al estadio. Queremos que vaya, que lo apoye, que en los momentos que le toca vivir a este equipo que está en el sótano, nos den una mano para apoyarnos, ¿no es cierto? Hay momentos que se necesita el apoyo del hincha, es indudable que va a ser un factor muy importante el aliento de ellos. Saludo a la gente en Argentina que va a estar viendo este programa a través de YouTube y gracias a nuestros productores también, a toda la gente del máster. Bueno, le mando un beso grande a mis dos hijos, Gisela y Gonzalo, a mis nietos, tengo 4 nietos, a mi madre que está allí y bueno, le mando un cariño enorme, que vea cómo el padre lo tratan aquí en Manabí, ¿no es cierto?, en Puerto Viejo, siempre de la mejor forma, y el cariño enorme también a mi esposa aquí que es de Quito. Estamos tranquilos, contentos en esta ciudad que nos da tanto cariño. Profe, gracias. De verdad un honor haberlo tenido acá y en nuestro segundo programa y los vamos a seguir teniendo para hablar más temas futbolísticos. Sí, con mucho gusto. Estamos a las órdenes, Ramón. Encantado, felicitarte nuevamente por el programa. Me encantó la tranquilidad, cómo lo hemos manejado y cómo lo sabés conducir vos. Así que bueno, dichosa la gente que puede disfrutarlo desde su casa y que sigan apoyando, ¿no es cierto?, al deporte manabita. Gracias, profesor Osvaldo Morelli. Un gusto haberlo tenido por acá, de conversar de su vida futbolística, cómo ahora es director técnico, a quién ha dirigido. Perfecto. Ustedes lo podrán ver también en este programa a través de YouTube y las redes sociales Facebook y Twitter. Un gusto, como siempre. LM, líderes en mantenimiento.